Bienvenidos. Damos continuidad, al módulo Salud y Desarrollo. En la conferencia anterior vimos la dimensión espiritual del ser humano. Le corresponde en esta otra parte a la parte material, el cuerpo humano, la cual lo vamos a dividir en dos conferencias. Estamos aquí en la primera parte, pero le pongo el sumario de lo que vamos a ver en ambas. El ser humano, el cuerpo humano, sus dimensiones, la modelación físico-química del ser humano, el cuerpo, su estructura compleja, la caracterización estructural y funcional, los diferentes aparatos o sistemas, ya sean el esquelético, digestivo, excretor, la piel, el sistema nervioso, el endocrino y las dimensiones del cuerpo humano, de las dimensiones del ser humano, y sobre todo aspectos metabólicos y del equilibrio ácido-básico, todos relacionados para el sostenimiento de la vida. Comenzamos entonces con el análisis del ser humano en sus dos dimensiones. La primera dimensión, el cuerpo de la persona, en su constitución orgánica, física, química y biológica, en su relación con el medio. Y también lo espiritual, que se aprecia en el alma de la persona, en su relación con su cuerpo y en proyección moral y sentimental. Reitero, dos dimensiones del cuerpo humano, una material y una espiritual. La material, constituida fundamentalmente por su base físico-química biológica y muy relacionada con el medio ambiente. Y la espiritual, bien relacionada, es decir, el alma de la persona, en su proyección moral y en su sentimiento. Es decir, dos dimensiones, la material y la espiritual. Analicemos entonces ahora la dimensión material, que es la que nos corresponde del cuerpo humano. La dimensión material tiene varias etapas, varios niveles. El nivel atómico, compuesto por elementos que nosotros tenemos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, minerales, hierro, cloro, sodio, potasio. Ese es el nivel atómico, que es necesario entenderlo y comprenderlo, porque nos parece un poco lejano, y decimos, bueno, pero el nivel atómico, ¿qué importancia tiene? Sin embargo, nadie es ajeno a los cambios que puede producir el potasio en el líquido extracelular, tanto un aumento como una disminución. Nadie es ajeno a la hipernatremia o la hiponatremia, es decir, el aumento del sodio o la disminución del sodio en sangre. Es decir, la medicina se relaciona hasta en su ejecución con los diferentes niveles que vamos a estudiar, empezando por el nivel atómico. Ahora, existe otro nivel, el nivel molecular. El nivel molecular está formado por ya compuestos como el agua, las proteínas, los lípidos. Y aquí, a manera de ejemplo, podemos señalar la importancia del agua en el organismo, nadie la puede negar. Cuando hay una hipoproteinemia, todas las alteraciones que suceden, en la desnutrición, todo lo que está sucediendo por caída precisamente de uno de los componentes del nivel molecular. De igual manera, la necesidad de los lípidos. Por tanto, este es otro nivel de extraordinaria importancia y que tiene características y que se estudia en todo el proceso, en muchas partes del proceso, incluso es motivo de estudio de especialidades. Ahora, el nivel celular. En el nivel celular tiene una importancia extraordinaria el comportamiento intracelular y extracelular. En este nivel ya hemos hablado de estos dos componentes, del intracelular y del extracelular, y también vamos a insistir posteriormente, por tanto, lo vemos más adelante. Naturalmente, en este nivel celular, que lo hemos enfocado aquí desde el punto de vista intra y extracelular, hay que tener en cuenta que aquí está la histología de la célula, los componentes de la célula, el nivel celular, es decir, las partes estructurales de la célula, todo lo que vimos en la conferencia introductoria. Y hay especialidades como la histología, que se dedica al análisis de la célula, o la anatomía patológica, que entre su conocimiento tiene el estudio de la célula para el diagnóstico anatomopatológico de enfermedades.
Es decir, lo que quiero es que se vea que los niveles están íntimamente relacionados con la práctica de la medicina. El nivel anatomofisiológico. Bueno, pues aquí tenemos las funciones anatómicas y fisiológicas de todos los sistemas, de todos los aparatos de nuestro cuerpo humano. Y aparte de eso, las funciones de diferentes tejidos, como los huesos, la piel, los órganos, las vísceras y los sistemas en general. Es decir, en un nivel anatómico y fisiológico. Y naturalmente, a partir del nivel anatómico y fisiológico, bueno, pues tenemos la fisiopatología de todas las afecciones. Es estudiar desde el punto de vista fisiológico. Anatomofisiológico, las alteraciones de esas estructuras. Pongamos, por ejemplo, en la traumatología, la necesidad del conocimiento exacto de las estructuras del cuerpo humano, cuando está deformado, cuando se ha fracturado, cuando ha sufrido una lesión como tal. Es decir, este es otro ejemplo de que en cada nivel está presente incluso especialidades establecidas dentro de la medicina, y son los niveles que conforman el cuerpo humano. Veamos entonces ahora el nivel de las radiaciones y campos electromagnéticas, gravitacionales, acústicas y otras. Bien, en este nivel de las radiaciones electromagnéticas mucho se ha avanzado y nosotros sabemos que nosotros generamos reacciones eléctricas y electromagnéticas como tal, y se ha abierto un campo importante dentro de la medicina que tiene que ver con todo este nivel de radiaciones y los campos electromagnéticos. Bien, la estructura-función ya nosotros la estudiamos y vimos que había una relación entre estructura y función, pero que no era determinista. Bien, la estructura es la organización de los elementos constitutivos de un objeto a partir de las relaciones que se producen entre dichos elementos, y la función la propiedad que muestra un objeto en su dinámica. Para poner ejemplo, la estructura de la célula, bueno, ahí tenemos el núcleo, el nucleolo, las funciones que vimos de la célula. Pero a nivel de un órgano, la estructura, cómo está estructurado ese órgano, cómo está formado el hígado, cuáles son los lóbulos que conforman el hígado y su función. Bueno, las funciones que tiene, la función como glándula exocrina, la función como glándula endocrina, es decir, la función metabólica. Hay una relación constantemente entre estructura y función, sin olvidar que no es determinista y que está influenciada también por la mente del individuo, por el espíritu del individuo. Ahora, entre la estructura y la función se establece un vínculo dialéctico. Ya eso lo estuvimos analizando en la conferencia anterior. Ahora, vamos a pasar a analizar qué es un paradigma. Bien, paradigma es un conjunto de experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que se aprecia la realidad y se actúa en función de ello. El paradigma sistémico del cuerpo humano se basa en su naturaleza bioquímica y biofísica. En esta naturaleza bioquímica y biofísica tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Las células y los tejidos. El otro paradigma, dentro de este paradigma sistémico del cuerpo humano, tenemos que analizar la relación anatomofisiológica, órganos que tienen una estructura y que por esa estructura cumplen determinadas funciones. Organizados estos órganos en aparatos y sistemas, campos, radiaciones y asociados entre sí los diferentes aparatos del cuerpo humano. Naturalmente, todo se parte todo surge a partir, o todo el análisis hay que llevarlo a partir de la célula que ya estudiamos en la conferencia introductoria y que vamos a puntualizar aquí los aspectos fundamentales que necesitamos aplicar ya específicamente en este momento. La organización de la célula como tal, su estructura ya la vimos, la mencionaba ahorita, de manera general muy amplia, ¿no? Muy general. Una membrana celular, citoplasma, el núcleo, nucleolo, como elementos fundamentales para podernos explicar. Ahora, las unidades del cuerpo humano,
Las unidades PIVA son precisamente las células como tal. Nosotros tenemos 100 billones de células que cumplen diferentes funciones. Estas células se agrupan, se constituyen en órganos. Estos órganos se relacionan en sistemas y constituyen los diferentes sistemas o aparatos del organismo. Ahora bien, el cuerpo humano tiene un 60% de líquido, ya lo habíamos señalado en otro momento, con una distribución específica donde el líquido extracelular es 1/3 y el líquido intracelular los 2/3. Es decir, la mayor cantidad de líquido está precisamente en el espacio intracelular. El líquido extracelular está compuesto por la sangre, pero específicamente no por la sangre, por el plasma más el líquido intersticial. Y es lo que constituye el medio interno. Pero ya vimos que el medio interno es visto así desde el punto de vista fisiológico y dogmático. Hay que ver el medio interno desde el punto de vista del sostenimiento de la homeostasis como un medio interno dinámico, es decir, es el estado de equilibrio como tal necesario y que está influenciado por diferentes cosas. ¿Qué importancia tiene el medio interno? Visto desde este punto de vista, la importancia del medio interno es que nos permite estudiar y saber cómo están las funciones de todo el cuerpo humano, a través de un análisis de sangre, a través del estudio del plasma sanguíneo, a través del estudio del espacio intravascular, nosotros podemos saber cómo están funcionando las células. Naturalmente, hay que tener en cuenta que todo este funcionamiento está basado en cargas eléctricas y en nutrientes fundamentales y elementos fundamentales que van de nuevo al nivel iónico. Veámoslo aquí en la pizarra. Es decir, iones que predominan en el espacio intracelular, iones que predominan en el espacio extracelular, que son diferentes, y ya en la conferencia introductoria, lo pueden revisar allí, vimos cómo se mantenía a ambos lados de la membrana a pesar de tener concentraciones diferentes. En el espacio extracelular hay una altísima concentración de sodio, sin embargo, se mantiene así por las bombas, por transporte activo que mantiene una alta concentración en el espacio extracelular. De igual manera hay una altísima concentración de potasio dentro de la célula, pero ¿por qué? No pasa por difusión, porque constantemente se está bombeando hacia dentro de la célula este elemento. Pero fíjense que este catión y este catión se van a corresponder para mantener las cargas eléctricas estables, entre el líquido extracelular, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Por tanto, a un lado de la membrana hay una carga eléctrica y del otro lado de la membrana hay otra carga eléctrica. De igual manera, los nutrientes, el oxígeno, todo se va correlacionando de acuerdo a la necesidad celular. Aquí les traje una tabla para que tengan una idea de la cantidad de, es decir, muchos de los componentes del líquido intracelular, veámoslo aquí en la pizarra, del líquido intracelular y del líquido extracelular. Aquí estoy poniendo los del líquido extracelular, que son los que más utilizamos en la práctica médica y que son los que más se cuantifican como tal. Es decir, la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, de calcio, de cloruro, de bicarbonato y sobre todo también el equilibrio, es decir, la cantidad de hidrogeniones, dado por qué, por el pH sanguíneo. Observen, y es lo que quiero señalar, que el pH sanguíneo se tiene que mantener en un rango muy estrecho. Las cifras normales entre 7.30 a 7.50 es el rango aproximadamente normal. Por encima de eso ya hay una alteración importante que es consecuencia de una acción externa que está produciendo este problema o es la repercusión interna de la célula, pero no está determinando que hay una alcalosis o hay una acidosis. Y eso ya se ha roto la homeostasis. Hay que destacar también que los rangos permisibles son extraordinariamente bajos. Por debajo de 7 la vida está en peligro, por debajo de 8 la vida está en peligro. Es decir, un rango entre 7 y 8
es un rango extraordinariamente estrecho, pero en ese rango extraordinariamente estrecho se sostiene la vida. Veamos entonces ahora algo que vimos en la primera conferencia, la importancia que tiene todo lo que es la circulación para el sostenimiento de la vida. Es decir, las células pueden vivir porque no están más lejos de 20 micras, la inmensa mayoría, de donde hay un vaso sanguíneo que va a ser el que le va a dar sus nutrientes, le va a dar el oxígeno, y con el cual pueden intercambiar de manera constante, de forma tal que se sostenga su metabolismo y la célula pueda cumplir sus funciones. Por tanto, lo visto hasta aquí, podemos decir que las células se conforman en órganos, los órganos se conforman en sistemas, y que todo esto está relacionado desde este nivel hasta este otro nivel, donde las alteraciones en la célula van a provocar alteraciones en los órganos. Las alteraciones en los órganos van a provocar alteraciones en los sistemas. Las alteraciones en los sistemas, a su vez, van a provocar alteraciones en otros sistemas y van a afectar también a otras células. Es decir, todo está íntimamente relacionado. Bien, veamos entonces algo de la genética. De la genética tenemos que reconocer que prácticamente todo el mundo sabe que los genes que están localizados en los núcleos de todas las células del cuerpo controlan la herencia de padres a hijos. Pero la mayoría de las personas no están conscientes que estos mismos genes controlan todas las funciones cotidianas de la célula. Es decir, que son los encargados de la síntesis constante de proteínas y de mantener y de conservar y regenerar las células que se van perdiendo. Todo esto se logra mediante una información, y esta información genética está localizada en el ácido desoxirribonucleico. Es decir, son cadenas de ácido desoxirribonucleico que van a conformar los genes. Y estos genes son los encargados de transmitir la información genética. El gen está en el núcleo de la célula. Ese gen que está en el núcleo, tírame hacia la pantalla. Ese gen que está en el núcleo de la célula va a mandar la información mediante el RNA hacia el citoplasma, porque el gen está situado en el núcleo de la célula, pero sí puede mandar a través del ARN o el RNA esa información, y esa información es la que va a permitir la síntesis de proteínas, y esa síntesis de proteínas va a permitir la formación de la estructura de la célula y de las enzimas celulares. Y si la célula se sostiene su estructura y tiene sus enzimas, entonces va a tener sus funciones, y eso es lo que permite la función celular. Es decir, el gen constantemente está mandando la información necesaria para el funcionamiento de la célula. Es por eso que se hizo la necesidad de hacer el gran proyecto del genoma humano. El gran proyecto del genoma humano, que es uno de los proyectos más grandes que se ha desarrollado en el campo de la medicina y que involucró a una gran cantidad de personas para poder investigar sobre todos los componentes del ADN, es decir, de todos los genes, y cartografiar los aproximadamente 20.000 a 25.000 genes del genoma humano, desde el punto de vista físico y funcional. Este enorme trabajo fue dotado de 3.000 millones de dólares, fue por el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y se inició en el 1990. Se consideró que el plazo o término podía ser mucho mayor, pero se logró terminar con antelación. Participaron posteriormente otros países, y es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando los países se ponen en función de causas nobles y de ayudarse unos a otros. Esto llegó a materializarse y poder saber cuál es
la constitución genética completa del ser humano. Naturalmente, este genoma humano coincide exactamente con el genoma del Homo sapiens, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. Por tanto, con esto se cerraba prácticamente una etapa importante iniciada por Darwin en su famosa teoría de evolución de las especies, la cual tuvo respuesta final, por decirlo de alguna manera, con el genoma humano, donde demostró que el hombre proviene exactamente del mono, mediante un proceso de evolución de las especies. Eso desde el punto de vista que tiene repercusión filosófica, por supuesto, y tiene repercusión social, de todo tipo, pero fue un paso de avance fundamental en las ciencias médicas. ¿Por qué razón? Porque se logró saber todo y cada uno de los componentes de los diferentes genes y qué funciones pudieran hacer cada uno de ellos. Naturalmente, la cartografía del genoma ya se concluyó. La función específica de cada uno, bueno, pues en eso se sigue trabajando. Pero ya el hombre va más allá, va a la transformación, a la ingeniería genética, a reparar desde la esencia fundamental, es decir, desde sus componentes esenciales, los genes, y de esa manera poder modificar, evitar o transformar las enfermedades que sufre. Por tanto, esto ha abierto una enorme ventana a la medicina y a las investigaciones como tal. Hoy, en el campo de la genética, se desarrollan una enorme cantidad de proyectos y se fundamenta fundamentalmente, es decir, se va fundamentalmente al estudio de estos genes para poder evitar, o como decía, transformar las enfermedades. Sin embargo, debemos recordar que el determinismo biológico no es absoluto. No comulgamos con el determinismo biológico. Hay que tener en cuenta que todo esto tiene una influencia también de la parte que ya estudiamos, que no, del ser humano, que es la parte espiritual. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se trabajó el genoma humano. Cada uno de los genes hubo que estudiarlo en toda su composición, en toda su extensión, y saber los componentes físicos y químicos que lo constituían, y buscar la relación que tenía, es decir, la relación con su función, qué función determina ese gen dentro del organismo. Es un trabajo enorme. En una conferencia que impartía unos estudiantes, hubo alguien que me preguntó: profesor, entonces usted está negando la existencia de Dios. Y yo le contesté sencillamente: ni la estoy negando con esto, ni la estoy afirmando tampoco. ¿Por qué razón? Porque he reconocido, incluso recientemente por el Papa, que la invención de Adán, de Eva, de la manzana, de la costilla y de la serpiente, eso es imaginación humana. Imaginación humana, netamente humana. Es un cuento para poder entender un poco más, y se utilizó desde hace mucho tiempo. Pero esto no niega la existencia de Dios, ni la confirma tampoco, por supuesto, pero no la niega. ¿Quién le dice a usted que Dios, sabiéndose eterno, decidió que la evolución de las especies fuera paulativamente, si Él no tenía otra cosa que hacer? Es eterno. Empezó la evolución de las especies para ver cómo iban cambiando y ver toda la maravilla que implica la evolución de las especies. Que esto no niega de manera absoluta nada. Lo que sí confirma es que venimos del mono. Eso sí está claro. Y que la evolución del hombre se debe a la evolución de las especies. Y confirma la teoría de Darwin. Hasta que surja otra cosa superior, si es que surge, que pueda cambiar esto que estamos diciendo en estos momentos. Pero hasta el día de hoy,
en la ciencia constituida no niega la existencia de Dios, no lo niega. Entonces quería aclarar esto porque varias veces me han dicho, pero bueno, entonces usted está diciendo que provenimos del mono y ya todas las religiones, no estamos, puse el ejemplo del Papa, pero también esto sería relacionado con las demás religiones, ¿no? Porque el Papa sí aclaró esto. Por cierto, en estos días también se ha estado reuniendo, ha convocado a científicos de todo el mundo a que le expresen sus avances en relación a la teoría de la formación del universo. Es decir, y lo digo claramente para que se entienda, ciencia y religión no están en contradicción siempre y cuando lo veamos desde el punto de vista dialéctico como lo estamos viendo. Bueno, sabemos, ya vimos lo que era la homeostasis, pero queremos reforzar un detalle: mantenimiento de las condiciones estáticas o constantes en el medio interno, gracias a un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ambos presentes en el proceso. Si uno de los dos se altera, ya sea material o espiritual, se rompe la homeostasis y se produce la enfermedad o la muerte. Poseemos diferentes sistemas que todos conocemos: sistema respiratorio, sistema cardiovascular, todos van a estar en función de mantener la homeostasis. Pero lo interesante de todo esto es que todos se relacionan unos con los otros. Si un paciente tiene una cardiopatía, si tiene una afección cardiovascular, ustedes verán que hay una alteración en el aparato respiratorio. Y de igualmente hay alteración en la función renal. Si hay una lesión en la función renal, el paciente empieza a presentar hipertensión que se manifiesta entonces en el sistema cardiovascular. Es decir, todo está en función de la homeostasis, partiendo desde la célula y llegando hasta los sistemas, y los sistemas unidos entre sí. Así es como funciona el cuerpo humano, para lograr sostener la vida. Está el sistema nervioso, renal, todos los sistemas, osteomio articular, endocrino, piel, pulmones, sistema reproductor. Alguien me señaló en un momento determinado que el sistema osteomio articular no era totalmente necesario para sostener la vida. No es necesario hoy, pero fue necesario para sostener la vida y que pudiéramos llegar hasta el momento en que estamos hoy. Naturalmente sabemos que en estos momentos, si alguien tiene una necesidad, digamos, de conseguir un alimento, puede levantar un teléfono, sacar su celular y pedir un alimento. O existen los mecanismos, sillas de ruedas especiales, que pueden movilizar a ese paciente, entonces, a esa persona. Entonces, el sistema osteomio articular me dice, no es fundamental. Sí fue fundamental y sigue siendo fundamental aún. Si no analicemos las tribus nómadas que aún existen y que tienen que trasladarse cientos y cientos de kilómetros para buscar los lugares donde puedan vivir, es decir, en busca de los alimentos. Si usted pertenece a una tribu nómada, de si sufre un problema osteomio articular que le impide caminar, usted no va a subsistir. Usted no va a poder atravesar el desierto, no va a poder moverse. De igual manera, hubo alguien que me dijo que el sistema reproductor no era fundamental para el sostenimiento de la vida. Bien, sabemos que por cuestiones, y existe el ejemplo real, por cuestiones religiosas o por cuestiones, digamos, de convicción, una persona a lo mejor no quiere reproducirse y no se muere. Eso estamos claros que no se muere. Pero ojo, de la reproducción depende la conservación de la especie. Hay países que tienen una larga, ahora han logrado alcanzar una alta expectativa de vida, por tanto tienen mucha cantidad de viejos. Y en esos países resulta ser que en algunos está sucediendo un fenómeno importante, que es que la gente tiene 1, máximo 2 hijos. Si esto se junta, que estos países, la población que tienen es esencialmente vieja, esto constituye un problema muy serio para ese país, extraordinariamente serio, porque llega el momento en que la fuerza laboral se les va agotando. No podemos decir que se vaya a agotar, y la esperanza está en la tecnología, personas que puedan, el desarrollo tecnológico, hacerlo
viable, pero sin duda es un peligro para cualquier país, para cualquier población que deje de reproducirse, porque puede ir a la extinción o sufrir graves afectaciones en su estándar de vida y en su economía. Recordar que todo esto está organizado, dirigido mediante el control genético, como ya vimos. En conclusión, 100 billones de células se agrupan y forman órganos y estructuras, y así conforman el cuerpo humano. Dimensión material, ¿verdad?, del ser humano, donde se pueden diferenciar distintos sistemas, pero todos con el objetivo de lograr la homeostasis. De la misma manera se pueden diferenciar distintos órganos y, por supuesto, distintos tipos de células, pero todos con la misma función, con la misma finalidad, mantener la homeostasis. La homeostasis tiene su expresión en el medio interno, pero aquí ya fíjense la palabra que se introduce, dinámico. Es decir, es un medio interno que está conformado por, que existe como tal anatómicamente, es decir, existe, tiene un lugar histológicamente, estructuralmente existe en una porción del organismo, pero está en constante intercambio, sobre todo a nivel celular, que es lo que permite que la célula viva. Por tanto, la homeostasis tiene su expresión en un medio interno dinámico, que permita que las células vivas se desarrollen y funcionen para el mantenimiento de la vida. Lo tercero, si se rompe esta armonía por influencia material o espiritual, reiteramos lo mismo, se afecta a la célula, el órgano o el sistema, o se afectan varios sistemas, y esto repercute en el ser humano y se produce la enfermedad. Si la afección es muy grave, se produce la muerte. Finalmente, con esto terminamos esta conferencia. Esperamos que haya sido de entendimiento y del agrado de ustedes. Sabemos que hay puntos polémicos que se pueden discutir y aspiramos a que esto vaya esclareciendo todo el horizonte de pensamiento que va a repercutir en las investigaciones y en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Nos veremos en el próximo encuentro y les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.